Bien, hoy quiero hablar de Europa. Sé que muchos de ustedes están pendientes de cada movimiento en Irán, de las últimas declaraciones de Donald Trump y del desarrollo de la guerra en el Golfo, y les aseguro que volveremos a esos temas con profundidad, pero hoy quiero plantear algo que considero absolutamente crucial y que, en mi opinión, la gran mayoría de los analistas no está viendo con la claridad necesaria. La idea es tan simple como devastadora. Europa no está siendo destruida por Rusia desde el este, ni está siendo destruida por la presión de Estados Unidos desde el oeste, ni siquiera por el regreso de Trump al poder. Europa se está destruyendo a sí misma, desde dentro de sus propias instituciones, y lo está haciendo a una velocidad y con una completitud que cualquier enemigo externo, por poderoso que fuera, jamás podría haber soñado lograr. Para que lo pensemos con calma y perspectiva, permítanme proponerles un pequeño experimento mental. Imaginen a una persona común, llamémosla George. George tiene un buen trabajo estable, una familia consolidada y una casa propia. No es un hombre rico, pero vive cómodamente y tiene planes de futuro. Un día, George entra en un conflicto con su vecino, que resulta ser más grande, más fuerte y tiene un historial complicado. George se siente legítimamente nervioso y el miedo empieza a anular su juicio. ¿Qué hace un George inteligente en esta situación? Dirá, tengo que actuar con sumo cuidado. Debo entender qué quiere realmente mi vecino para evitar una escalada fatal. Debo proteger mis activos y negociar con firmeza, pero también con una inteligencia pragmática que no me arruine. Sin embargo, un George imprudente y cegado actúa de forma diametralmente opuesta. Vende su casa para comprar un arma que ni siquiera sabe usar bien, deja de pagar sus gastos básicos, la calefacción y la comida porque todo su flujo de caja lo destina a alimentar el conflicto. Deja de hablar con otros vecinos porque el vecino más fuerte del bloque se lo exige bajo amenaza de dejar de protegerlo. Se mete en más peleas de las que puede manejar y, un buen día, se despierta y se da cuenta de que ya no tiene casa, ni ahorros, ni futuro. Su familia está resentida, los demás vecinos ya no confían en su estabilidad y, para colmo, su rival sigue ahí, más fuerte que antes de que George decidiera arruinarse para combatirlo. Ese George imprudente es, lamentablemente, la representación exacta de la Europa de hoy. Permítanme desglosarlo desde la teoría de juegos, donde la primera pregunta que debemos hacernos siempre es, ¿cuál es el objetivo real? ¿Qué estás intentando lograr en el tablero? Si les preguntamos hoy a los líderes en Bruselas, Berlín o París, dirán sin dudar, buscamos seguridad, prosperidad, democracia y un continente estable en paz. Son metas nobles y razonables. Pero aquí viene la segunda pregunta implacable, ¿la estrategia que están aplicando hoy realmente está logrando esos objetivos? La respuesta, analizando los datos fríos en este 2026, es un rotundo no. Ni siquiera se están acercando, de hecho, están corriendo en la dirección contraria. Empecemos por el pilar de la economía, porque es ahí donde comienza esta autodestrucción sistémica. Durante décadas, Europa gozó de una ventaja competitiva clave que fue el motor de su bienestar, la energía rusa barata. El gas natural y el petróleo fluían de forma constante por gasoductos eficientes directamente hacia las fábricas, los hogares y las centrales eléctricas europeas. Esa energía a bajo coste era la base absoluta de la competitividad industrial del continente. La industria alemana, el corazón económico de Europa y una de las más potentes del planeta, se construyó sobre ese pilar. Los sectores químicos, los automóviles, la maquinaria pesada, todo se beneficiaba de márgenes de beneficio sostenidos por costes energéticos mínimos. ¿Y qué decidió hacer Europa por voluntad propia? Decidió cortar ese suministro vital. No fue Rusia quien cerró el grifo de forma definitiva, fue Europa quien eligió hacerlo mediante una cascada de sanciones sin precedentes. Reemplazó ese suministro natural y barato por gas natural licuado, GNL, estadounidense, que es físicamente mucho más caro de producir y transportar, resultando entre 3 y 4 veces más costoso para el consumidor final. El resultado ha sido un golpe de gracia para la industria. La producción industrial alemana se ha desplomado. Empresas emblemáticas que eran el orgullo del continente están cerrando instalaciones históricas en suelo europeo y trasladando su producción a Estados Unidos o Asia para sobrevivir. Esto no es una recesión cíclica, es un proceso acelerado de desindustrialización que Europa eligió para sí misma. Si el objetivo era prosperidad y seguridad, desmantelar tu propia base industrial es un error de cálculo que no tiene explicación racional. Pasemos al segundo punto crítico de mis predicciones para este 2026, la remilitarización irracional de Europa. Hay que ser sumamente precisos,
gastar en defensa no es intrínsecamente negativo, pues todos los estados tienen el derecho y el deber de protegerse. El problema radica en que el nivel y, sobre todo, la lógica estratégica del gasto militar europeo actual no son racionales. Europa está quemando cientos de miles de millones de euros en un rearmado frenético. Alemania ha llegado al extremo de cambiar su constitución para permitir un endeudamiento masivo destinado únicamente a defensa, algo que no habíamos visto desde la Segunda Guerra Mundial. Francia y otros estados están disparando su gasto militar a niveles que superan los picos de la Guerra Fría. La pregunta que nadie se atreve a contestar en los medios oficiales es, ¿a dónde va realmente todo ese dinero y con qué lógica se está gastando? La narrativa oficial nos dice que Rusia representa una amenaza existencial inmediata de invasión. Analicemos eso con frialdad analítica. Rusia viene de atravesar una guerra de desgaste de 4 años en Ucrania, con costes humanos y materiales inmensos. Su capacidad militar convencional, tras ese conflicto, está desgastada y enfocada en consolidar lo obtenido, no fortalecida para una invasión continental. Un país en esas condiciones físicas no tiene la capacidad de lanzarse contra una alianza como la OTAN, cuyo poder demográfico y económico conjunto es vastamente superior. Además, Europa carece de una vía clara hacia la victoria militar en Ucrania. Rusia mantiene el control de los territorios tomados, ha adaptado su economía entera al modo de guerra y está produciendo armamento a una escala industrial que Europa no puede igualar hoy. La realidad del terreno nos dice que Ucrania no puede recuperar esos territorios bajo las condiciones actuales. Enviar más dinero que no se tiene y más armas de stock europeo no cambia la realidad militar, solo prolonga el sufrimiento humano mientras vacía las arcas públicas de los ciudadanos europeos. En esencia, Europa está gastando lo que no tiene en una guerra que no puede ganar para enfrentar una amenaza exagerada por motivos puramente políticos. Mientras tanto, sus fábricas cierran, la deuda se dispara y la población se empobrece bajo una inflación estructural. Esto no lo causa un invasor, lo causan las decisiones de sus propios líderes. Para ir más profundo, debemos ver esto desde una perspectiva estructural de cómo funciona el sistema de poder global. En el centro del sistema mundial actual reside el imperio, Estados Unidos y su núcleo financiero en Wall Street y la City de Londres. Alrededor de ese centro operan las instituciones que dan una pátina de legitimidad, como la Unión Europea, la OTAN o la OMC. Estas instituciones parecen promover reglas de equidad, pero su función real es reforzar los intereses del centro del imperio. En este esquema, Europa no es un socio igualitario, es un actor subordinado y capturado. Históricamente, este trato funcionó para Europa porque, a cambio de su subordinación política, obtenía protección militar gratuita, acceso preferente a los mercados estadounidenses y la estabilidad necesaria para reconstruirse. Pero los términos del contrato han cambiado radicalmente. La América actual, especialmente bajo la visión de Donald Trump, ya no ofrece beneficios a cambio de lealtad. Ahora exige que Europa pague el precio completo de la subordinación, que compre sus armas, que adquiera su gas caro, que reduzca su superávit comercial y que mantenga una alineación estratégica total contra China y Rusia, incluso si eso destruye la economía europea. Es decir, Washington quiere que Europa asuma todos los costes del imperio sin recibir ninguno de los beneficios que solían acompañarlos. ¿Y qué hace Europa ante esta explotación evidente? Resiste. Busca socios alternativos. No. Europa cede y se adapta. Aumenta su gasto militar tal como se le ordena, compra armas americanas que no puede fabricar a tiempo y paga facturas energéticas impagables mientras sigue proclamando una independencia que no es más que teatro. Imaginen a un empleado que lleva 30 años en una empresa con buen sueldo y beneficios. De repente, llega una nueva dirección y le dice, te bajamos el sueldo a la mitad, te quitamos el seguro médico, pero te exigimos trabajar más horas y una lealtad absoluta. Un empleado inteligente buscaría otro empleo. Pero Europa, en esta analogía, decide trabajar el doble, aceptar las migajas y, además, agradecer a la dirección la oportunidad de seguir siendo parte de la empresa. Esto es lo que yo defino como captura estratégica, cuando un actor subordinado depende tanto del dominante que ya no es capaz ni siquiera de imaginar una vida fuera de esa dependencia, aunque el dominante lo esté asfixiando activamente. Esta autodestrucción es ya muy visible para el ciudadano de a pie. Pregúntense, ¿cuál es el nivel real de aprobación de los líderes europeos hoy? En la mayoría de los casos, está por los suelos. El canciller alemán o el presidente francés apenas cuentan con el apoyo de una pequeña fracción de su electorado.
Los gobiernos sobreviven en una parálisis permanente. Y esto ocurre porque la población entiende lo que las élites se niegan a reconocer, que las sanciones contra Rusia los han empobrecido a ellos, no a Moscú, que el dinero enviado a conflictos externos no los ha hecho más seguros, sino más vulnerables. Las industrias desaparecen de sus ciudades y el nivel de vida cae en picado. Mientras los líderes hablan de valores y orden basado en reglas, las calles de Berlín y París se llenan de protestas contra la remilitarización y el deterioro económico. En Italia, el gobierno que prometió desafiar a Bruselas terminó ajustándose a las mismas directrices de siempre porque el control financiero está centralizado y no permite disidencias reales. En Hungría, vemos el fenómeno de Viktor Orbán, quien es tratado como un paria por decir en voz alta lo que millones de europeos piensan en privado sobre el sinsentido de esta estrategia. Desde la teoría de juegos, cuando un gobierno actúa sistemáticamente en contra de los intereses materiales de su población, solo hay dos finales posibles: o la población cambia a ese gobierno a través de las urnas, lo que explica el ascenso de los partidos que el sistema etiqueta como populistas, o el gobierno se aferra al poder deslegitimizando cualquier alternativa. Estamos viendo esto segundo. El sistema etiqueta a los disidentes como agentes extranjeros o simpatizantes de Putin para evitar el debate de fondo. Así es como las democracias mueren desde dentro, no por tanques extranjeros, sino por un fallo sistémico de gobernanza interna. La historia estructural es una maestra implacable. Pregúntense si conocen algún imperio que haya mantenido el control de sus subordinados empobreciéndolos y debilitándolos deliberadamente. El Imperio Británico intentó hacerlo con sus colonias, extrayendo riquezas sin devolver estabilidad. El resultado fue el resentimiento masivo y la independencia inevitable en cuanto apareció la mínima oportunidad. El Imperio Romano exigió tributos cada vez mayores a sus provincias mientras retiraba la protección real de sus fronteras. Los aliados terminaron buscando mejores acuerdos con los bárbaros. Hoy, Estados Unidos le pide a Europa más gasto, más compras de su gas y más lealtad, pero le ofrece menos autonomía, menos protección real y una relación cada vez más depredadora. La conclusión es inevitable: esta situación es insostenible. O Europa encuentra un liderazgo capaz de romper con esta dependencia suicida y abraza lo que llamo diversificación estratégica, reabriendo el comercio energético con Rusia por puro interés pragmático, desarrollando energía nuclear y renovable propia, y negociando con Estados Unidos desde la fuerza industrial, o continuará su declive hasta que el sistema se rompa de forma violenta y desordenada. Actualmente, Europa sigue el camino del desastre porque sus líderes no piensan en horizontes de 20 años, sino en el próximo tuit de Washington y en cómo sobrevivir los próximos 4 años en el poder. Es una tragedia de proporciones históricas, personas inteligentes tomando decisiones estúpidas porque sus incentivos personales están alineados con el imperio y no con su población. Llevo tiempo analizando el declive del imperio estadounidense y es vital entender que, cuando un imperio cae, arrastra consigo a todos sus subordinados que no supieron soltarse a tiempo. Europa está siendo arrastrada hacia el abismo más rápido de lo que cualquier enemigo externo podría empujarla. El patrón es claro: aumento de gasto militar insostenible, contracción de la base industrial, presión fiscal, austeridad y, finalmente, un punto de quiebre político donde los gobiernos caen no por ideología, sino por la cruda realidad económica. La historia de la fragmentación del Imperio Romano o el desmantelamiento del sistema colonial británico tras 1947 nos enseñan que, una vez que el proceso comienza, se acelera exponencialmente. Cuando un solo país importante en Europa decida que ya basta y rompa con la dirección actual, el resto lo seguirá y la narrativa cambiará en 24 horas. Lo que hoy llaman apaciguamiento será llamado realismo estratégico, y el populismo será visto como sentido común político. El problema de Europa no es Rusia, ni es Trump. Es haber olvidado lo que significa ser un peón sacrificable dentro de un sistema imperial que ya no puede sostenerse. Los líderes europeos están eligiendo salvar al imperio a costa de quemar el futuro de sus propios ciudadanos. Ningún enemigo externo podría obligar a Alemania a destruir su propia industria, ni a Francia a arruinarse en una guerra imposible. Solo una mala toma de decisiones interna puede lograr semejante nivel de devastación. El mal liderazgo no dura para siempre, pero el daño que acumula puede ser irreversible. Esta no es una profecía, es una lectura de las fuerzas estructurales en juego. Cuestiónenlo todo, miren los hechos y saquen sus propias conclusiones sobre el destino de un continente que ha decidido suicidarse por cortesía diplomática.